Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan en esta mañana a través del grupo Iglesia Interamericana Peniel. Como cada mañana vamos a dar inicio a este matutino de clamor, tiempo de despertar, pero antes vamos a poner este servicio en las manos del Señor para que con su respaldo y la ayuda del Espíritu Santo todo fluya bajo la presencia del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana te damos gracias por permitirnos una vez más estar acá reunidos en tu nombre, Señor, porque tu palabra dice que donde están dos o tres, allí estás tú, Señor, y que dos cabezas piensan mejor que uno. Damos gracias por este momento que nos permites para predicar tu palabra, para buscar tu rostro desde temprano, para, Señor, estar aquí conectados con nuestros hermanos, para exponer y enseñar tu palabra, Señor, que es la que nos alimenta cada día. Gracias por lo que están en esta mañana ya despiertos allí, Señor, atendiendo en sus hogares, haciendo sus quehaceres, aquí para conectarse en este matutino. Señor, te pedimos que les bendiga, que tú les guardes, Señor, y les favorezcas en este día. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, un saludo a todos los que están en este momento viendo este matutino, tiempo de despertar. Como bien saben, estuvimos dando el tema general llamado la historia de la iglesia primitiva como tal. Hoy el tema es la historia de la iglesia cristiana, estableciendo fundamentos y convicciones. Ese es lo que vamos a ver hoy, y vamos a ver 4 características que tenía la iglesia primitiva. Cuando hablamos de primitiva, estamos hablando de primera, la iglesia del primer siglo, en el año en que nuestro Señor Jesucristo nació y murió. Dice aquí, tengo anotado acá, dice: la iglesia cristiana tiene sus raíces judías. Claro, es correcto, porque del judaísmo nació el cristianismo. Recuerde usted que el Señor Jesucristo era judío. Dice, los primeros cristianos fueron judíos. A los cristianos que fueron judíos se les llama judíos mesiánicos. Siempre han existido judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque eran judíos que creían en la promesa del Señor Jesucristo, en el advenimiento de esa persona que iba a ser el Salvador de la nación de Israel. Quiere decir que siempre han existido judíos mesiánicos. Dice, el libro de los Hechos es el libro que narra la historia total y completa de lo que fue la iglesia primitiva. En ese libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos, como bien dice, valga la redundancia, los hechos de los apóstoles, los milagros que hicieron los apóstoles por mandato del Señor y porque el Espíritu Santo los ayudó para beneficio de otras personas, cómo se establecieron las iglesias, los emperadores que hubieron, el tiempo, la persecución, los muertos, los mártires. Todas esas cosas las narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, de tal manera que no es un libro de doctrina, sino que es un libro histórico que narra la historia que tuvieron nuestros antepasados judíos mesiánicos o judíos cristianos de aquel siglo. Dice, en la iglesia de Jerusalén se establece en el día de Pentecostés. Te recordará que en ese día de Pentecostés fue donde descendió el Espíritu Santo, cuando estaban todos sentados, dice Hechos 2:32, estaban todos sentados unánimes juntos, cuando de repente vino un viento recio que estremeció toda la casa y todos empezaron a orar en lenguas, otros empezaron a profetizar y todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento. Quiere decir que en ese momento de Pentecostés fue que se estableció la llegada del Espíritu Santo y fue donde allí los apóstoles agarraron lo que se llama la fuerza sobrenatural del Espíritu para predicar la palabra del Señor. Ahora dice, ¿cuáles eran estas 4 principales características de la iglesia primitiva? 4 características. El día de hoy vamos a ver 2 características. La primera es que vivían en comunión, y la segunda perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A modo de introducción decimos que es maravilloso ver el cuerpo de Cristo gozarse haciendo la voluntad de Dios en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro totalmente extraordinario, un libro grandioso que nos narra la vivencia
de los personajes del siglo I. Antes de empezar, nuestra hermana Hilaria, mi esposa, va a entonar un himno, como siempre empezamos con un himno, y esperamos que usted también desde su casa pueda entonar este himno y cánteselo al Señor. Adórelo a Él, porque para Él es la gloria, para Él es la honra, para Él es el honor, y nosotros cantamos es para Él, porque recuerde que la palabra dice que fuimos hechos para adorarle, somos a la alabanza de su gloria. Con ustedes, nuestra hermana Hilaria. Dios les bendiga. Vamos a estar entonando el himno que dice En la cruz. Este himno es maravilloso porque de esta manera podemos expresar lo que nosotros y cada uno de ustedes tiene en el corazón y sintió cuando llegamos a los pies del Señor. Y dice de la siguiente manera: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. Mis hermanos, yo me identifico con este himno. Y esta última frase dice: y siempre feliz con Él seré. Para mí esto es de gran emoción y de gran bendición todos los días, saber que tengo una felicidad la cual no depende de mi posición económica ni de mi estado emocional, sino que esa felicidad está permanente en mí. Y le damos gracias al Señor por poder compartir con ustedes estos momentos y en los cuales estamos aprendiendo y también estamos adorando a nuestro Señor. Así que le damos la gloria y la honra es para nuestro Señor. Dios les bendiga. Sí, mis hermanos, acá continuamos ahora con el tema la iglesia primitiva. Una característica o la característica número 1 que tenía la iglesia primitiva es que era una iglesia de oración.
anótelo si tiene cuaderno. Era una iglesia de oración. Dice, lo primero que vemos narrado en el libro de los Hechos, luego de la ascensión de Cristo, es la elección de Matías. Usted bien recordará que una vez Judas muerto, ahorcado, los discípulos se reunieron entre sí para tratar de completar el número de los 12 discípulos. Y ellos hicieron una reunión, pero la hicieron orando, y así seleccionaron a este hombre que fue Matías. Dice, como sucesor de Judas, ellos no lo eligieron de acuerdo a su mejor juicio o impresión, no se guiaron por las apariencias, sino que oraron al Señor y le pidieron que les mostrara quién había de tomar el lugar. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 24. Allí usted encuentra la elección de Matías. O sea que esta es la primera característica de la iglesia primitiva. Era una iglesia de oración. ¿Qué nos enseña esto? Le recalca lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, que dice, todo lo que hagáis, hacedlo en oración. O sea, tenemos que ir en oración al Señor, pedir lo que necesitemos, y por eso es este matutino de clamor, para pedir al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos bendiga, que liberte a nuestros hijos, que liberte a nuestros familiares, a los esposos, a las esposas, que se haga que los matrimonios no se deshagan, sino que se logren reconciliar. Muchas de estas cosas las logramos nosotros a través de la oración, así como lo lograron los apóstoles. La elección de Matías en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 24, fue hecha a través de la oración. Esto como primera característica. Y la segunda característica que tenemos de la iglesia primitiva es que vivía en comunión. Era una iglesia de comunión. Antes de pasar a la comunión, vamos a estar leyendo una cita en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23 y versículo 31, que lo tiene nuestra hermana Hilaria. Y una vez sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, cuando los oyeron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ok, ellos aquí están dando gloria y honra al Señor, glorificando su nombre y pidiendo en oración lo que es la elección de Matías. Y en ese 4:23 ellos están pidiendo por la liberación del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ellos oraron y entonces él les contó cómo había sido liberado y cómo un ángel del Señor había abierto las puertas de la cárcel. Seguimos con la segunda característica de la iglesia primitiva, que es que vivían en comunión. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, dice, es maravilloso leer cómo los primeros cristianos vivían en comunidad. En el versículo 46 dice que perseveraban juntos en el templo, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, como la iglesia de Cristo. La iglesia anima a cada individuo a permanecer fiel al Señor y en su servicio, de tal manera que estas características que tenía la iglesia primitiva hoy en día son fundamentales, que como nosotros, la iglesia de postrera, debemos tenerla. Debemos tener la oración, debemos tener la comunión. Hoy por hoy uno va a la iglesia y algunos hermanos nos saludan, otros hermanos sí lo hacen. Necesitamos estar más unidos, necesitamos estar más en oración, orar los unos por los otros. Recuerde usted que esto lo escribe el apóstol Juan en su primera carta. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y dice, orad los unos por los otros. Y luego Santiago, el apóstol Santiago, también lo recalca en capítulo 5, versículo 16, donde dice, y la oración del justo
¿qué dice? La oración del justo hará que el impío se salve, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que la oración y la comunión son esencial, son fundamentales en la iglesia de Cristo. En estos momentos en los que estamos viviendo, donde la palabra del Señor está siendo perseguida, nosotros los cristianos estamos siendo perseguidos. Algunos países están siendo perseguidos fuertemente, otros sigilosamente. Tenemos que estar más unidos como hermanos, saber los problemas que tiene nuestro hermano, saber las dificultades que está pasando, llevar todo esto en oración, y el Dios que responde las oraciones obrará a su tiempo. Hasta hoy vamos a dejar esta corta enseñanza del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, y recordando estas dos características de la iglesia primitiva: la oración y la comunión. Si nosotros permanecemos en oración y en comunión, vamos a tener una vida espiritual agradable delante de Dios. Vamos a estar orando para darle gracias al Señor por este momento, y nos veremos el día próximo, el día de mañana, si Dios así lo permite. Señor y Dios, te damos las gracias por permitirnos estar aquí para enseñar tu palabra, para llevar a nuestros hermanos este mensaje de salvación, este mensaje, Señor, de enseñanza, que entre en sus corazones. Gracias te damos por los que escuchan, por los que ven este matutino. Señor, te pedimos que al igual para el día de mañana nos fortalezca, nos dé la fuerza, Señor, para continuar luchando, para continuar enseñando, porque tu palabra dice: id y haced discípulos a todas las naciones, y a través de este mensaje estamos haciendo discípulos. Y sobre todo, que leímos en este texto que la iglesia primitiva permanecía en el fundamento de los apóstoles, y ese es el fundamento que cada uno de nosotros debe tener. Esa es la base esencial, la base de Cristo, la doctrina correcta, pura y santa de los apóstoles, la que estableció Cristo. Si nosotros estamos fundamentados en una doctrina con unas bases sólidas como la de Cristo, no vamos a ser unos cristianos que se mueven, sino que vamos a ser unos cristianos inamovibles, firmes, sobre la roca, como tú quieres, Señor, que estemos nosotros. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.